Buenas tardes, ¿cómo les va? O buenos días, según el horario en el que estén viendo este video. Qué bueno que podamos encontrarnos de nuevo para poder compartir una lección más. Ya estamos casi al final, estamos en las dos últimas lecciones del módulo 7, del módulo 4, perdón, la 7 y la 8, donde hablamos de un poco el resumen de la razón de la existencia de una congregación, de esta iglesia. Ustedes saben que nuestra congregación tiene un perfil determinado en cuanto al envío misionero y a la evangelización a través de distintas estrategias. Por lo cual, luego de haber hablado de el evangelismo, de las células, de los grupos pequeños, de las estrategias que la iglesia está usando a nivel local, ahora queremos hablar sobre lo que llamamos las misiones mundiales, que no es ni más ni menos que cumplir el mandato que está en Mateo 28, 18 al 20, de ir por todas las naciones, predicando el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, discipulándolos y enseñándoles las cosas que el Señor Jesús nos mandó. Ahora bien, ¿qué es misión? ¿Qué se les ocurre que es misión? El significado es sencillo. Misión es cumplir un trabajo o un encargo específico, y se usa en un sinfín de actividades de todos los días. El ejército plantea misiones estratégicas para un determinado fin. El Fondo Monetario Internacional, hay misiones del Fondo Monetario Internacional a distintos países o distintas naciones con el fin de evaluar procesos económicos que hayan sido consensuados con él, con ese organismo. O sea que misión no es una palabra exclusiva de la iglesia, ¿sí? Desde un punto de vista teológico, o desde un punto de vista eclesiástico o religioso, es el acto de enviar o encomendar a alguien a un lugar distinto del propio, ¿sí? No sigue siendo muy distinto a la definición clásica de una misión. Pero la diferencia es que ese mandato es a establecer una comunidad de fe basadas en los principios de redención, de acuerdo por medio del Señor Jesucristo, para que la gente voluntariamente reciba el perdón de los pecados por medio de la aceptación de la obra en la cruz como un acto redentor a favor de cada persona, en forma personal. Con esto circunscribimos el concepto de misión de la iglesia cristiana, que no está circunscrito solo a nuestra congregación, está circunscrito al cristianismo en general. La misión del cristianismo es llevar la palabra de Dios a toda criatura por medio de personas consagradas que definen o deciden ir a un lugar distinto del propio, a una nación, atravesando una barrera cultural, una barrera idiomática, una barrera geográfica, para poder contar o transmitir la palabra de Dios a otras personas. Dicho esto, tengo otra pregunta. ¿Está la palabra misión en la Biblia? No, no está la palabra misión en la Biblia, ¿sí? Pero podemos definir un concepto de misión dentro de la Biblia, y sí, ahí sí tenemos mucho soporte en la palabra de Dios, ¿sí? Podemos decir que es el movimiento de la Iglesia de Cristo hacia la humanidad, llevando el mensaje liberador del Evangelio para la redención por medio de Jesucristo. Y ahí podemos investigar lo que dijimos, lo que dijimos ya, Mateo 18, 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 al 18, Lucas 23, 46 al 47, Hechos 1, 6 al 9, cuyo versículo central en el versículo 8 dice, y ustedes me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí encontramos lo que se llama el principio de simultaneidad. La iglesia debe cumplir su trabajo, su misión en forma simultánea en todo el mundo. La iglesia como conjunto cristiano. Cada congregación
verá de qué manera o cómo es la estrategia para cubrir esas 4 áreas de misión. Jerusalén, nuestra área local, toda Judea, un área regional, Samaria, otras regiones con quienes, o otros lugares con quienes no tenemos mucha relación, y lo último de la tierra, lo desconocido, el lugar donde debemos cubrir muchos más kilómetros, mucha más geografía. ¿Sí? Luego entramos en una suerte de discusión que se viene dando hace muchos años. Y parece increíble, pero ha dividido iglesias y ha dividido personas y ha enojado muchas personas. ¿Qué es más importante? ¿El evangelismo o las misiones? De hecho, el evangelismo ni siquiera existe en la iglesia, en la Biblia, tampoco, ya que es un concepto derivado del mandato de predicar las buenas nuevas, que es lo que significa el evangelio. Así que esa discusión eh, debe terminar, ¿sí? De hecho, ninguno de los dos conceptos existe sin el otro. Ni uno es primero ni otro es después, porque no existe evangelismo sin misiones y no existe misión sin evangelismo. Porque si hay una misión, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a contar? Y en el evangelismo voy a evangelizar ¿a quién? ¿A qué? ¿Haciendo qué? ¿Llevando qué? ¿Hacia dónde? ¿Mandado por quién? ¿Enviado por quién? Se entiende que no hay una dicotomía entre las dos cosas, sino más bien son complementarios y son parte de lo mismo. Ya en Mateo 24:14 dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí tenemos otra cuestión, ¿no es cierto?, que habla de nuestra responsabilidad. El evangelio debe ser predicado, sin duda. La buena noticia debe ser transmitida a todas las naciones. Ahí tenemos el evangelismo. El principio de redención debe ser transmitido a todos, está implícito en el evangelismo. En el concepto de evangelismo no se concibe evangelizar, por decirlo de otra manera, o de alguna manera, sin el mensaje de Jesucristo, sin la buena noticia, que es el evangelio de la redención. ¿Sí? ¿Dónde debe ser hecho? En todo el mundo. Y ahí empezamos a encontrar la palabra de misión, el mandato, el ir a un lugar, a todas las personas, en todos los territorios habitados. La palabra que se usa en Mateo 28, me seréis testigos, ir entre todas las naciones, es etnias, de que deriva de la palabra etnos. No habla de naciones geográficas ni de países políticamente hablando, sino de razas. Por ejemplo, en nuestro país coexisten muchas etnias, ¿sí? Nosotros los argentinos, de hecho, no somos una etnia, porque somos una mezcla, ¿sí? Pero existe la etnia Wichí, existe la etnia Toba, existe la etnia Guaraní, existe la etnia Diaguita, existe la etnia Mapuche en el sur del país. Entonces miren cómo va cambiando el concepto, entendiendo cuál es el mandato real o el fin del mandato, ¿sí? Y dice, y será predicado hasta el fin del mundo, y entonces vendrá el fin. Hay un planteo de que las personas todas van a creer, y entonces vendrá la segunda venida de Jesucristo y el fin. Bueno, esto está errado. No es así. El principio quiere decir que es para testimonio a todas las naciones, dice, y a todas las etnias. Es decir, todos van a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Porque Dios, como es un caballero y no obliga a nadie a hacer nada que no desea hacer, no va a obligar a las naciones a creer. Pero quienes crean y quienes no crean, eventualmente tendrán la consecuencia de hacerlo o no hacerlo. Entonces, este concepto, ¿no es cierto?, de que el Evangelio será predicado, del reino será predicado en todas las naciones, unifica esta cuestión de evangelismo o misiones. Es lo mismo.
son parte de lo mismo y es parte del mandato de la Iglesia, de ir a todas las naciones y hacer discípulos de entre ellas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿La Biblia habla de las misiones? Sí, a través de toda su extensión. Vamos a hacer algunas reseñas, pero hay muchísimos textos. Ya en Abraham, antes de que exista el pueblo de Israel, tengamos en cuenta que Abraham es previo al nacimiento de Jacob, viene a ser el abuelo de Jacob, y ya existía el mandato que iba a ser de él una gran nación, y que le iba a bendecir, y que iba a ser de bendición. Iba a bendecir a quienes lo bendijeren, y maldecir, Dios iba a maldecir a quienes le maldijeren. Y en ti, o en tu simiente, dice la versión 1960, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya tenemos una cuestión. Mucho antes, cuando Adán y Eva caen y pecan, en la promesa de la redención, también está el mandato y también está el protocristo, el indicativo del triunfo de Cristo en la cruz. ¿Sí? En Crónicas 16:24 dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día su salvación y cantad entre la gente su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas. No había, y Crónicas ya existía el pueblo de Israel, y no estaba circunscrito el mensaje. De hecho, Israel tenía como mandato mostrar ese Dios santo, poderoso y conquistador en quien ellos creían. De hecho, muchos en la conquista de la tierra de Canaán fueron creyentes, lo que llamaríamos prosélitos, por haber confiado en Dios durante la conquista de la tierra prometida. El ejemplo más claro, Rahab, la mujer, aquella mujer prostituta o ramera, como le decían, donde por cuidar de los 10 espías, mientras ellos hacían su ronda, ¿sí? Perdón, por cuidar de los espías, fue contada en la descendencia de Israel, porque ella pidió: no dejen que su Dios me destruya o destruya a mi familia. Entonces ella creyó a ese Dios a través de los enviados, de los que iban con la misión de llevar la palabra y de llevar el nuevo orden, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Isaías 49:6: te di por luz a las naciones, hablando del Redentor, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y habla de Israel. ¿Sí? Te dije que seas quien ilumine a las naciones. Habacuc 2:14: porque así como las aguas cubren el mar, y así también será llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Hace varios años había una canción que cantábamos bastante en nuestra congregación, que decía que en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Sí? En Mateo 24:14 será predicado este evangelio, ya lo dijimos, Mateo 28:18 al 20, Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a proponer libertad y a poner en libertad a los oprimidos. Romanos 10:14-15: pues cómo invocarán en aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si no haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas, o de aquel que anuncia la paz. ¿Sí? 1 Pedro 2:9: ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 7:9-10: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Si esto no nos indica que Dios
tiene una intención mundial. Quizás debamos revisar nuestras convicciones como cristianos. Si esto no nos indica que no solo debemos quedarnos con nuestro pueblito bien conformado aquí, donde todo funciona más o menos bien, debemos considerar, investigar un poco más cuál es mi parte en el reino de Dios. ¿Mm? Nuestra iglesia, miren, debemos partir de la premisa de que el único ente indicado en la Biblia para enviar, sostener, cuidar, contener, pastorear, recibir y reinsertar a sus misioneros es la iglesia local. Yo pertenezco a una organización, muchos lo saben, que se llama LETRA, Latinoamericanos en Alfabetización y en Traducción y Alfabetización. Pero eso son ayudas a la iglesia. La iglesia es la que envía, la iglesia es la que sostiene, la iglesia es la que contiene, la iglesia es la que pastorea, la iglesia es que manda las directivas del trabajo. Y debemos aceptar que es así. Ya en la declaración de principios, la declaración de fe de la iglesia, y en nuestra declaración de misión, visión y valores dice que somos una comunidad que se extiende, cito textualmente como lo dice, una comunidad que se extiende hacia la sociedad con el Evangelio, con miembros que comparten de Jesucristo a los que les rodean y que lo demuestran con sus vidas y palabras. También una comunidad que concreta acciones de interés social, de amor al prójimo, impacta a la sociedad a través de nuevas iglesias en lugares necesitados, una escuela que promueve valores que Cristo enseñó y vivió proyectos de ayuda social que brindan soluciones concretas y reflejan el enfoque integral del Evangelio, y una comunidad que se extiende a otros pueblos y naciones, que concientiza y promueve una visión mundial de la tarea de la iglesia local y está comprometida con orar, ofrendar y enviar siervos a otros lugares. Con estos 3 párrafos, la iglesia, nuestra congregación, calle Córdoba 893, dice que estamos comprometidos con la misión mundial, que como congregación estamos comprometidos con la misión mundial. Nuestra iglesia tiene un origen misionero. Quiero leerles parte de un libro que escribió don David Powell, un pastor que vivió hasta hace un tiempito y pastoreó iglesias acá en la provincia, en un libro que se llama La historia que faltaba. Quisiera que quienes pudieran conseguirlo, sería muy bueno que lo lean. Este libro describe la misión evangélica en Argentina desde la conquista o desde la colonia hasta 1950. Y dice así: pocos años después, en 1904, para ser preciso, se adquirió una propiedad en la calle Córdoba, 9ª cuadra, con salida al pasaje Padilla, indudablemente con fondos donados del país de origen de Clifford. Esta propiedad sigue perteneciendo a la primera iglesia evangélica que se formó en nuestro medio, y posteriormente se edificó allí un templo que le corresponde el número 893, y luego una casa pastoral con frente al pasaje Padilla número 82. Según Ernesto Gray, en ese año, en 1905, que era una época una de las pocas ciudades del país, en total 6, donde había una iglesia constituida perteneciente a esta agrupación de los Hermanos Libres, siendo otras Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Jujuy. ¿Sí? Está en la página 91 al 93, cuenta esta historia. Don Jaime Clifford, un misionero del Reino Unido, que decidió dejar su país para venir hasta lo último de la tierra. Ustedes saben que 10 años antes, cuando él viajaba, pasaba por Tucumán, esto también lo dice el libro, pasaba por Tucumán, estaba sentado en la Plaza Independencia, venía de visitar a su amigo en la Patagonia, don Alan Gardiner, iba a visitar a otro misionero en Bolivia, y en sus memorias escribe: jamás viviría en una ciudad como esta, sentado en la Plaza Independencia.
y 10 años después estaba fundando la primera iglesia evangélica de nuestra ciudad. Es gracioso cómo Dios mueve las personas y cómo Dios hace las cosas, cómo Dios se encarga de cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así que no nos neguemos al privilegio de ser un hijo de Dios. Ahora, esta iglesia desde aquel comienzo, ¿sí?, que llegaron con estos misioneros lejanos y a través de los años con distintas modalidades siempre mantuvo su rol de envío. ¿Sí? Lo que yo tengo como historia en el año 1971-72, un matrimonio jovencito, Carlos Terry y Marta Rodríguez, salían para la provincia de Catamarca, para Andalgalá, donde fundaron una iglesia. Después pasaron por Río Segundo y después se instalaron finalmente en Colonia Carolla, donde está Marta todavía, oramos por ella regularmente. Carlos ya pasó a la presencia del Señor hace unos 18 o 19 años. Nuestra iglesia participó de múltiples proyectos misioneros a lo largo de la historia. Yo estoy en calle Córdoba desde el año 1994 y pude disfrutar y participar de proyectos colaborando en algunos y pudiendo ir en algunos otros. Por ejemplo, cuando dos hermanos visitaron a Ruanda en un proyecto que se llamó Una Navidad para Ruanda, en el año 1994, fines del 94, ¿sí?, cuando había un desastre étnico, en coordinación con una organización que se llama Juventud con una Misión. Poco antes, 1 o 2 años antes, un grupo de hermanos también visitaron Cuba con un proyecto que se llamó Una Navidad para Cuba, también de Juventud con una Misión. En 1995-1996 se participó de un proyecto que se llamó Una Navidad para India. Y si quieren, pregúntenle a Pablo González, él fue a ese proyecto y vivió lo que es la fidelidad de Dios a través del envío y a través de conocer a Dios obrando y a Dios proveyendo en todo sentido. Dos hermanos al barco Logos, es largo de explicar, es un barco de una organización que se llama Operación Movilización. Múltiples proyectos con jóvenes y adolescentes a zonas de necesidad. Luego, la salida en el año 2005-2006 de Elvira Corbalán a Papúa Nueva Guinea, donde tuve el privilegio de participar en la coordinación del proyecto. Poco tiempo después, el envío de nuestra hermana Sofía Castaño al sur de Asia, donde todavía se encuentra. Unos años después, la salida de Carlos y Mijaela a hacer brecha en Amaicha del Valle. Así que imagínense si nuestra iglesia no tiene un compromiso misionero, si no tiene una semilla que llevar a todo el mundo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu parte en todo esto? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Ya sea yendo, orando, contribuyendo, sosteniendo, cuidando, pastoreando. Todos tenemos una función, todos tenemos un algo que hacer, ¿sí? En cuanto a lo ministerial, podemos hacer una pequeña división entre evangelismo y misiones. Al evangelismo lo podemos definir como la tarea de que los nuevos creyentes integren nuestra comunidad de fe, es decir, vienen a nuestra congregación. Y misiones entendemos como la tarea de cuando las personas que se convierten terminan constituyendo una comunidad de fe distinta geográficamente, incluso culturalmente, de la nuestra. ¿Por qué? Porque puede estar en otro país, puede estar en otro lugar, con otra etnia, con otro idioma, con otras costumbres, con otra cultura. Pero no hay, no hay una división en cuanto al concepto,
sino más bien a la tarea. Pero la iglesia debe hacer toda la tarea. Y para eso estamos usted y yo, vos y yo. ¿Sí? Volviendo a nuestra declaración de misión, visión y valores, ¿sí? Y partiendo de las estrategias planteadas por Jesús en Hechos 1:8, seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Esto se desarrolla, ya dijimos, en forma simultánea. Existe el principio de simultaneidad. ¿Sí? Tenemos la encomendación de misioneros que son monoculturales, es decir, personas que van por acá nomás. Abrir un anexo en un barrio, en una hora feliz, donde los criterios culturales son más o menos los mismos que los que tenemos en nuestra congregación. Después tenemos los que trascienden solo la barrera geográfica o solo la barrera cultural. Nicolás y Daniela. Están en la misma provincia, pero los conceptos y los criterios culturales son completamente distintos. Quienes tuvimos la oportunidad de visitarlos y de estar ahí, sabemos que es otra la vida, otro el ritmo, otra la forma de conversar, otra la forma de hablar con las personas. Por supuesto, otra la forma de predicar el Evangelio. El Evangelio no cambia, pero las estrategias pueden cambiar. ¿Sí? Después tenemos los misioneros que ya trascienden la geografía y la nación geográfica. Podemos ir a países de habla hispana o a países donde se habla el mismo idioma, pero ya son otras culturas. Y después tenemos el cuarto, el hasta lo último de la tierra, donde hablamos de ir donde la trascendencia ya es totalmente transcultural. Desde salir de nuestra ciudad ya es transcultural. Pero ya esto completa todo el ciclo, porque se cruza la barrera del idioma, cruza la barrera de la geografía del país y cruza la barrera de la cultura. ¿Sí? Entonces, pero para ello consideramos desarrollar en nuestra comunidad, como iglesia, la conciencia de la necesidad mundial de Jesucristo. No es una necesidad local. No hay otro medio para la reconciliación con Dios. Y la convicción de la urgencia de esta tarea, dado el inminente regreso de Jesucristo a instaurar su reino. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera? Y bueno, debemos fomentarlo en nuestra iglesia local, informando, capacitando, orando, sosteniendo, enviando, conteniendo, comunicándonos con los misioneros que ya están, y cuando vuelven, reinsertarlos en nuestro medio, porque son nuestros miembros, porque son nuestros hermanos, porque son nuestra familia. Hacer una coordinación de los grupos y ministerios de la iglesia local en la gestión de los proyectos de carácter misionero. Quizás haya muchos que no puedan ir, pero pueden ofrendar, pueden aportar, pueden hacer logística, pueden comprar pasajes, pueden hacer muchas cosas. Hacer misiones no es solo ir, porque la misión es tarea de la iglesia, no del grupo. La misión es tarea de la congregación, no de los ancianos. La misión es un trabajo de todos los cristianos, en toda su extensión. Gestionar la generación y el uso de los recursos materiales y humanos disponibles en la comunidad para potenciar este cumplimiento. ¿Sí? Poder impulsar a lo que llamamos líderes siervos, es decir, personas preparadas, siervos santificados, con la tarea de extender el reino de Dios desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y actuar como facilitadores para que el candidato recorra todos los pasos para llegar a concretar el envío misionero. Quiero detenerme un poquito, unos minutos, en estos dos últimos puntos. Cuando hablamos de líderes siervos, nos basamos en, entre otros, pero el texto más gráfico es Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo habla a los líderes de la congregación, entre los cuales se encontraban Bernabé y Saulo, y dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he mandado. Bernabé ya sabía, Saulo ya sabía, porque ya se le había dicho antes. Lean del capítulo 9 hasta el capítulo 13 de Hechos,
y van a ver que Saulo ya sabía que en algún momento tenía que salir. Ahora, eran líderes de la iglesia, ellos enseñaban, participaban de la enseñanza, del partimiento del pan, de la imposición de manos, de las oraciones. Y la iglesia, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, sepárenlos. A las misiones no va el descarte. De hecho, nadie es descarte en la iglesia. Para misiones, Dios manda lo mejor que tengamos. A veces debemos desprendernos de nuestros mejores líderes, de nuestros mejores maestros, de nuestros mejores enseñadores, de nuestros mejores capacitadores, de nuestros mejores organizadores o administradores, según como sea la misión. Porque Dios manda lo mejor. Por eso pusimos líderes siervos. Personas que son líderes, que tienen capacidad para organizar y llevar adelante la congregación, pero son siervos de Dios, dispuestos a ir a donde Dios los mande. Eso produce un doble efecto, que nos aseguramos que al lugar de misión va la persona adecuada y preparada para el lugar, que muchas veces se vino capacitando por años. Y por otra parte, nos garantizamos que hay otras personas dentro de la congregación que pueden tomar su lugar, porque Dios ya levantó, cuando envía uno, ya levantó otro, y ya le dio el mandato. Así que, y no hay edad. Si no pensemos en Josué y Caleb, los únicos 2 de 10 y de todo un pueblo que entraban a la tierra prometida, porque creyeron en la misión de Dios. Y Caleb, con 85 años, se sentía con fuerzas para tomar la tierra que le había sido indicada. 85 años, no hay edad. No hay edad para cumplir la misión de Dios. Hay corazón, hay compromiso y hay mentalidad de siervo. Y por último, actuar como facilitadores para que el candidato recorra todos los pasos necesarios para concretar el envío misionero. Ese actuar como facilitadores es ayudar en lo que esté a nuestro alcance. A veces, y fíjense la simpleza, ofrecerse para administrar su casa mientras él no esté. O decir, yo puedo poner mi tarjeta de crédito para comprar los pasajes. Total, después arreglamos con la iglesia. ¿Por qué no ofrendarlo de vez en cuando? Tener los contactos necesarios. Por ejemplo, yo conozco a alguien en la embajada de tal país o en el consulado de tal otro país para conseguir visas. Miren, es tremenda la amplitud de tareas que puede cumplir una persona para colaborar para que sigan los pasos. Si hace falta capacitación, buscar los lugares de capacitación, que también tienen un costo. Saben que Elvira no salió a traducir la Biblia cuando salió de la escuela secundaria o de la universidad. Elvira tuvo que llevar una serie de procesos y pasos hasta cubrir una capacitación necesaria para poder ser traductora y alfabetizadora e investigadora lingüística. Así que, y la iglesia participó de todo eso, en distintas etapas, con distintas funciones, con distintos roles. Pero te invito, te desafío a que puedas disfrutar de servir a Dios en el envío misionero. Que Dios te bendiga.